Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bienvenidos a nuestra 17ª clase de álgebra lineal, en la que vamos a estudiar las nociones de dependencia lineal e independencia lineal y vamos a introducir la noción de base que es central para el estudio de los espacios vectoriales. Bien, cuando tenemos un conjunto de vectores de un espacio vectorial, vamos a decir que ese conjunto es linealmente dependiente si existen k vectores en el conjunto, llamémoslos u sub 1, u sub 2 hasta u sub k, y k escalares, y lo importante aquí es que no todos ellos sean nulos, k escalares c sub 1, c sub 2 hasta c sub k, de tal manera que la combinación lineal formada por los vectores y estos escalares nos produzca el cero, es decir, de tal forma que c sub 1 por u sub 1 más c sub 2 por u sub 2 más c sub k por u sub k sea cero, y recuerden que no todos los escalares c sub i sean nulos. Bien, en caso contrario, vamos a decir que nuestro conjunto de vectores será linealmente independiente. Miremos entonces algunos ejemplos. En R3 tenemos que los vectores 3, 0, menos 3, menos 1, 1, 2, 4, 2, menos 2 y 2, 1, 1 forman un conjunto linealmente dependiente. Y esto es así porque podemos formar la siguiente combinación lineal: 2 veces el vector 3, 0, menos 3, más 2 veces el vector menos 1, 1, 2, menos una vez el vector 4, 2, menos 2, más 0 veces el vector 2, 1, 1, y vemos que esa combinación lineal nos produce el vector nulo, y no todos los escalares eran nulos. Por lo tanto, nuestro conjunto es linealmente dependiente. Ahora, también en R3, consideremos los vectores 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. En este caso, este conjunto formado por estos tres vectores va a ser linealmente independiente. ¿Por qué? Si formamos una combinación lineal, por ejemplo, a veces el vector 1, 0, 0, más b veces el vector 1, 1, 0, más c veces el vector 1, 1, 1, y la igualamos al vector nulo, después de hacer las operaciones vectoriales y de igualar componente a componente, obtenemos un sistema muy sencillo de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. El sistema es a más b más c igual a 0, b más c igual a 0 y c igual a 0, y este sistema claramente tiene como única solución la solución trivial a igual a b igual a c igual a 0. Por lo tanto, nuestro conjunto de vectores es linealmente independiente. Bien, cuando combinamos la noción de independencia lineal con la de conjunto generador, obtenemos la idea central en espacios vectoriales de base para un espacio vectorial. Veámoslo de manera precisa. Vamos a decir que un conjunto de vectores, llamémoslo B, por ejemplo, con elementos u sub 1 hasta u sub k, un conjunto de vectores B es una base para un espacio vectorial V si ese conjunto satisface dos condiciones fundamentales. La primera, ser linealmente independiente, y la segunda, que el conjunto genere a todo el espacio, es decir, el generado por B debe ser todo el espacio vectorial V. Vamos a considerar como ejemplo inicial Rn y la base canónica para Rn. En Rn entonces vamos a tomar n vectores, los vamos a llamar epsilon sub 1, epsilon sub 2 hasta epsilon sub n, y cada uno de estos epsilons está definido de una manera muy simple. Epsilon sub i, por ejemplo, es el vector que tiene un 1 en la i-ésima componente y 0 en todas las demás. Vamos a ver que este conjunto formado por estos n vectores forma una base para Rn. Pero antes de hacer esta comprobación, quiero que miremos un pequeño video realizado en GeoGebra que nos va a mostrar esta situación
ya geométricamente para el caso de R2 y de R3. En R2, los dos vectores que forman la base canónica son los vectores ε1, 1,0 y ε2, 0,1, que especialmente en física son llamados I y J respectivamente. Todo vector A, B de R2 se escribe de manera muy sencilla como combinación lineal de los vectores canónicos. A, B es A veces el vector 1,0 más B veces el vector 0,1, es decir, A veces I más B veces J. De manera similar, en R3, los tres vectores que forman la base canónica son los vectores ε1, 1,0,0, ε2, 0,1,0 y ε3, 0,0,1, que especialmente en física son llamados I, J y K respectivamente. Todo vector A, B, C de R3 se escribe de manera muy sencilla como combinación lineal de los vectores canónicos. A, B, C es A veces el vector 1,0,0 más B veces el vector 0,1,0 más C veces 0,0,1. Es decir, A veces I más B veces J más C veces K. Bien, ahora sí vamos a examinar la situación en el caso general de Rn. Vamos a comprobar que el conjunto formado por los n vectores canónicos es efectivamente una base para Rn. Bien, en primer lugar debemos ver que el conjunto es linealmente independiente. Y esto se hace de una manera muy sencilla. Supongamos que tenemos n escalares, c sub 1 hasta c sub n, de tal manera que c sub 1 por ε1 más c sub 2 por ε2 más c sub n por εn nos produzca el vector nulo en Rn. De aquí, después de hacer las operaciones vectoriales, obtenemos que el vector c sub 1, c sub 2, etcétera, c sub n tiene que ser igual al vector nulo, e igualando componente a componente inmediatamente obtenemos que todos los escalares deben ser 0. Por lo tanto, nuestro conjunto efectivamente es linealmente independiente. Bien, en segundo lugar, debemos ver ahora que el generado por ese conjunto es todo Rn. Y esto también lo podemos ver de manera muy sencilla, tal como lo acabamos de ver ahora en nuestro ejemplo para R2 y para R3. Si tomamos ahora un vector arbitrario, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub n en Rn, y queremos escribirlo como combinación lineal de los vectores canónicos, pues lo único que debemos hacer es escribir A sub 1 por ε1 más A sub 2 por ε2 más etcétera, más A sub n por εn, y lo hemos logrado. Hemos escrito el vector que teníamos originalmente como combinación lineal de los vectores canónicos, por lo tanto el generado por nuestro conjunto de vectores canónicos es en efecto Rn, y tenemos así que el conjunto forma una base para Rn. Esta base es la que se denomina la base canónica para Rn. Bien, de manera muy similar a como procedimos para Rn, podemos proceder ahora para el caso de las matrices. Si tenemos el espacio de las matrices de tamaño m por n, matrices reales, podemos obtener una base de una manera muy sencilla considerando las m por n matrices que se obtienen tomando un 1 en una posición determinada de la matriz y 0 en todas las demás. Por ejemplo, para el caso de las matrices de tamaño 2 por 2, tenemos una base formada por 4 matrices que se obtienen poniendo un 1 en una posición y 0 en todas las demás, es decir, las 4 matrices son las que tenemos acá en nuestra presentación, las matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Bien, otro ejemplo que quiero que examinemos ahora sobre esta noción de bases es ahora queremos hallar una base para un espacio vectorial, en este caso de hecho para un subespacio vectorial. Consideremos otra vez el espacio vectorial de las matrices 2 por 2 con entradas reales y tomemos como subespacio
el conjunto formado por las matrices de 2 por 2 con entradas reales que sean simétricas, es decir, aquellas matrices que son iguales a su transpuesta. ¿Queremos hallar una base para este espacio? Bueno, podemos hacerlo de una manera muy simple. Recordemos que una matriz simétrica de tamaño 2 por 2 debe tener el siguiente aspecto. Sus entradas deben ser en la primera fila A y B y en la segunda fila B y C, en donde A, B y C son números reales arbitrarios. Teniendo esto en cuenta, entonces, noten que una matriz simétrica con entradas A, B, B, C puede ser escrita como una suma de 3 matrices, la primera con entradas A0, 0, 0, la segunda con entradas 0B, B0 y la tercera con entradas 0, 0, 0, C. Es decir, una matriz simétrica arbitraria de tamaño 2 por 2 queda escrita como A veces la matriz 1, 0, 0, 0, más B veces la matriz 0, 1, 1, 0, más C veces la matriz 0, 0, 0, 1. Y esto lo que nos está mostrando es que nuestro subespacio de matrices simétricas está generado por el conjunto formado por las 3 matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Ahora, este conjunto formado por esas 3 matrices es también linealmente independiente. Y la manera de verificarlo es muy simple. Formamos una combinación lineal de estas 3 matrices y la igualamos a la matriz nula, tal como tenemos aquí en nuestra presentación, e inmediatamente obtenemos que los 3 escalares usados en esa combinación lineal tienen que ser 0. Por lo tanto, efectivamente nuestro conjunto es linealmente independiente. Habíamos visto ya que generaba a todo el subespacio, por lo tanto es una base para el subespacio de las matrices simétricas. Bien, quiero ahora que examinemos algunas propiedades iniciales de los conjuntos linealmente dependientes e independientes. Las tengo aquí resumidas de manera muy sencilla. Son 3 propiedades iniciales, pero muy útiles. La primera, si tenemos un conjunto que ya sabemos que es linealmente dependiente, entonces cualquier supraconjunto de él, es decir, cualquier conjunto que lo contenga, pues también resulta ser linealmente dependiente. Ahora, una especie de afirmación recíproca a la que teníamos. Si yo tengo un conjunto y sé que ese conjunto es linealmente independiente, entonces todo subconjunto de mi conjunto linealmente independiente nuevamente es linealmente independiente. Y una última propiedad también muy sencilla pero útil: si un conjunto de vectores contiene al vector nulo, inmediatamente ese conjunto es linealmente dependiente. Y la verificación es muy sencilla. Basta notar que el escalar 1 multiplicado por el vector nulo claramente nos produce nuevamente el vector nulo. Para terminar entonces, en esta clase hemos presentado las nociones de dependencia lineal e independencia lineal. Combinando esta noción con la noción de conjunto generador, hemos llegado a la idea central para el estudio de los espacios vectoriales de una base para un espacio vectorial, que es simplemente un conjunto que es linealmente independiente de vectores y que a su vez genera al espacio. Como siempre, entonces, los invito a que se ejerciten en estas ideas de dependencia e independencia lineal y los espero en una próxima ocasión. Hasta luego.